todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad las ampollas Yalu B5 que tiene la Roche-Posay. He analizado en anteriores vídeos bastantes productos de la Roche-Posay, que os voy a dejar el vídeo por aquí, y ahora que está poniéndose un poquito más de moda este tema de las ampollas, etcétera, vamos a ver en profundidad en este vídeo, muy concretamente, toda la información que viene realmente en el etiquetado. Vamos a ver también toda su composición ingrediente a ingrediente y ver qué propiedades y qué finalidad siguen sus activos. Y por último vamos a ver el precio para ver si realmente vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Y empezamos! Pues bien, como ya sabemos, la Roche-Posay es una marca muy conocida, además que se utiliza muchísimo también en farmacias, y es por esto que muchas personas me preguntáis de si sus productos realmente valen la pena, si tienen una buena composición, si realmente los activos se encuentran en una concentración suficiente para sentir los beneficios. Así que vamos a hablar en este caso de estas ampollas que contienen esta combinación de diferentes ácidos hialurónicos de diferente peso molecular, para ver si puede conseguir un poquito este efecto rellenador de las arrugas y notar nuestra piel mucho más hidratada, etcétera. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a su etiquetado. Vamos a ver realmente qué nos dice en el etiquetado que va a poder hacer por nuestra piel. Cuando hayamos visto bien toda la información que viene, va a ser cuando vayamos al listado de ingredientes para corroborar con los activos que contiene ingrediente a ingrediente de si realmente sería capaz de hacer todo lo que viene indicado en el etiquetado. Lo primero que más me llamó la atención es que estas ampollas no contienen ni alcohol, ni perfumantes, ni conservantes. Esto, como una primera toma de contacto para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles tanto al alcohol, a los perfumantes o algún conservante, tenemos que tener en cuenta que en su composición no encontraremos ni alcohol, ni perfumantes, ni ningún tipo de conservante. A continuación, lo que nos dice es que tiene esta tricombinación de ácidos hialurónicos de diferente peso molecular para conseguir un efecto rellenador de las arrugas, y nos habla de efecto lifting. Esto, cuando veamos bien las moléculas que contiene, vamos a hablar un poquito de ello, porque como ya sabemos, fundamentalmente el ácido hialurónico actúa como un humectante, hidratante de nuestra piel. Así que veremos de si realmente podría ser capaz de hacer este efecto rellenador, a notar este efecto lifting como viene indicado en su etiquetado. Añadido a esto, nos resalta dos activos que van a venir acompañando a estos ácidos hialurónicos, que sería por un lado la vitamina B5 y por otro lado el Blue Copper, que no sé si estáis muy familiarizados con este término. Realmente lo que va a hacer fundamentalmente va a ser ayudarnos a reparar nuestra piel. Esto también, cuando vayamos al listado de ingredientes, os diré qué activo es para que podáis encontrarlo bien en todo el listado y realmente qué propiedades tiene y si realmente puede ayudarnos con esta reparación de nuestra piel. Por tanto, fundamentalmente nos resalta propiedades antiarrugas, rellenadoras, para un poquito esta piel cansada, etcétera, para devolverle un poquito esta luminosidad, etcétera. Esto es lo que viene resaltado en su etiquetado. Vamos a hablar un poquito del modo de uso, cada cuánto se puede utilizar estas ampollas, qué ocurre si las dejamos abiertas, etcétera, y vamos a pasar después de esto a ver lo que nos dice el listado de ingredientes. Estas ampollas la podemos utilizar en nuestra rutina diaria sin ningún tipo de problema y duran abiertas 2 días. Dicho esto, también tenemos que tener en cuenta que la podemos incluir sin ningún problema en nuestra rutina, o también utilizarla como algún momento puntual para conseguir un poquito este efecto más rellenador de nuestras arrugas, etcétera, cuando estemos buscando fundamentalmente conseguir este efecto humectante que nos pueden dar esta combinación, ¿no?, de estos ácidos hialurónicos que veremos a posteriori. Añadido a esto, ¿qué textura tiene? Su textura es de muy rápida absorción, una textura muy ligera. Se podría adaptar muy bien tanto a aquellas pieles mixtas y grasas, como también para aquellas pieles que requieran una absorción en profundidad. Aun siendo secas, va a conseguir también aportarles hidratación, pero para aquellas pieles mixtas y grasas no van a notar que queda una textura muy cargada en su piel, etcétera, sino que se va a absorber rápidamente. Pues bien, dicho esto, nos vamos a ir al listado de ingredientes, donde encontramos 13 ingredientes en total, que no son muchos ingredientes, y vamos a adentrarnos en ver dónde encontramos estas combinaciones que hemos visto, estos activos resaltados, y que encontramos en los primeros lugares, que realmente es lo que en mayor concentración se encuentra y realmente las propiedades que más vamos a aprovechar. Pues bien, en primer lugar encontraríamos el agua. A continuación encontraríamos la glicerina. Como ya sabemos, la glicerina es un humectante, hidratante de nuestra piel. Se encarga fundamentalmente de mantener la hidratación en nuestra piel
piel durante mucho más tiempo. Y es a continuación cuando encontraríamos nuestra vitamina B5. Como ya sabemos, no solamente se encarga de mantener nuestra piel bien hidratada, sino también nos puede ayudar a reparar nuestra piel. Estamos viendo que lo estamos encontrando bastante arriba en el listado de ingredientes en una bastante buena proporción. A continuación de este encontraríamos otro humectante, otro hidratante de nuestra piel. En el número 5 encontraríamos un solvente y a partir de aquí es donde encontramos el grosso, lo más importante que encontramos en la composición de este producto. Tanto los ácidos hialurónicos por un lado, también encontramos la adenosina y también este Blue Copper que he comentado anteriormente. Pues bien, el número 6, 7 y 10 es cuando encontramos estos ácidos hialurónicos de diferente peso molecular. ¿Qué conseguimos realmente con esto? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que cada uno de estos ácidos hialurónicos, al tener un peso molecular diferente, es decir, el tamaño de la molécula será mayor o menor. Esto hará que pueda absorberse a capas más profundas o quedarse en capas más superficiales. ¿Y con esto qué conseguimos? Conseguimos hidratación de nuestra piel a diferentes niveles. Es decir, que estaríamos hidratando un poquito con esta expresión desde el interior y también una hidratación un poquito en estas capas más externas. Combinando esto conseguimos una hidratación en profundidad de nuestra piel. En el número 8 encontramos la adenosina. Este nucleótido, ¿qué es lo que hace fundamentalmente? Este nucleótido tiene unas propiedades muy interesantes, ya que ayuda un poquito a regenerar nuestras células y con esto vamos a conseguir revertir un poco lo que vendrían siendo estos signos del envejecimiento. Con este activo lo que conseguimos fundamentalmente es hacer este efecto anti-age, antiarrugas, mejorar las manchitas, etcétera, todo lo que conlleva este envejecimiento prematuro de nuestra piel. Y en el número 9 tendríamos el Copper Gluconate. Este fundamentalmente nos va a conseguir esta reparación en profundidad y también tiene propiedades antioxidantes. Su función fundamental va a ser también la de proteger nuestra piel. Para finalizar la composición de este producto, ya habíamos dicho que tenía 13 ingredientes en total. Tendríamos tanto por un lado un emoliente y un humectante, por otro lado un regulador del pH y para finalizar un agente quelante que aportaría estabilidad a nuestra formulación. Realmente hemos visto algo que me ha gustado mucho, una composición bastante simple, unos activos muy interesantes, unas combinaciones de activos que realmente pueden ayudar a que nuestra piel se vea muy bien hidratada, a repararla, a mejorarla. Y ahora vamos a ver un poco el precio para hacer estas conclusiones de si realmente valdría o no la pena. Y es que estas ampollas, el pack de 7 ampollas cuesta entre 20 a 25 euros aproximadamente. Lo podemos encontrar en Druni, Primor, en Amazon, también en farmacias. Realmente podremos decir que el precio sí que realmente compensa con lo que puede hacer por nuestra piel. En este caso sí que tengo que decir algo muy importante. En el tema de las ampollas realmente tenemos muy poca cantidad y es verdad que aunque los activos vienen en unas concentraciones bastante elevadas, tenemos que tener en cuenta que en este caso tenemos 7 ampollas. Es cierto que pueden llegar a ser utilizadas durante 2 días una vez abiertas, pero tenemos que tener en cuenta que la vida útil es realmente bastante reducida. Para ello, si realmente necesitamos un tratamiento en profundidad que tenga una buena combinación de activos, unos activos en buena concentración, realmente sería más interesante utilizar por un lado un serum, cremas, etcétera, cualquier producto que podamos utilizar a diario que puede costarnos el mismo precio o incluso menos y podemos aplicar todos los días durante mucho más tiempo. Dicho esto y dejando de lado el tema del precio, que estamos viendo que es un precio bastante elevado con respecto a la cantidad que podemos encontrar, realmente su formulación es una formulación que me ha gustado muchísimo, aunque sí que tengo que decir algo en cuenta, que hay que tener en cuenta algo muy importante. Es cierto que hemos encontrado en los primeros lugares, antes de encontrarnos la vitamina B5, hemos encontrado varios humectantes mucho más arriba, en una concentración mucho mayor que esta combinación de estos ácidos hialurónicos, etc. Tenemos que tener en cuenta que aunque la formulación es muy buena y tiene una combinación bastante interesante, bastante innovadora, es cierto que fundamentalmente la acción humectante, la acción hidratante, nos la va a dar la glicerina, el propanediol, que estaba mucho más arriba en nuestra formulación. Dicho esto, es cierto que para el precio con respecto a lo que nos puede ofrecer es un precio bastante elevado. Sí que es cierto que en cuanto a fórmula, cuanto a esta combinación, es una combinación bastante innovadora. Sí que es cierto que lo que he comentado, ¿qué es realmente lo que buscamos con esto? Si realmente es un tratamiento algo más ocasional para un momento determinado, las ampollas pueden ser realmente una solución. Pero si buscamos un tratamiento mucho más largo en el tiempo, es mucho mejor que busquemos una composición con unos activos y una muy buena concentración que realmente
realmente nos pueda durar mucho más, como pueda ser serum, crema, incluirlo en nuestra rutina como un producto más a incluir en nuestra rutina habitual, ya sea en nuestra rutina de día, en nuestra rutina de noche. Por último, sí que quería añadir algo con respecto a este efecto rellenador, efecto lifting que venía resaltado en el etiquetado. Tenemos que tener en cuenta que fundamentalmente lo que nos encontramos en esta formulación son humectantes, y los humectantes fundamentalmente nos ayudan a hidratar nuestra piel. Estas arrugas que son mucho más superficiales, estas marcas de expresión, etcétera, sí que es cierto que cuando utilizamos humectantes en nuestra piel, al mantener nuestra piel bien hidratada, y en este caso a tener una hidratación a diferentes niveles, es cierto que vamos a notar una mejoría, pero este efecto lifting del que hablan, realmente lo que estamos aportando aquí es una hidratación en profundidad. No estamos utilizando activos que realmente tengan esta función rellenadora de arrugas muy profundas, este efecto lifting, simplemente estamos aportando hidratación, reparación, etc. Así que para todas aquellas personas que estéis intentando verlo como algo orientado a unas arrugas mucho más profundas, etcétera, para intentar mejorar y conseguir este efecto lifting, se os va a quedar un poquito corto. Sin embargo, si lo que estamos buscando es simplemente atenuar un poquito líneas de expresión, arruguitas no muy profundas, etcétera, este producto sí que podría ayudarnos a conseguir nuestros objetivos. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais estas ampollas de la Roche-Posay, y si las conocíais y las habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Os están gustando estos vídeos analizando también estas ampollas? Anteriormente analicé las ampollas que venían de Bavaria. Si os gustaría que hiciera comparaciones entre diferentes ampollas de diferentes marcas, si es un formato que os gusta, y si os gustaría que hiciera comparaciones en general, análisis, etcétera, dejadme todas vuestras ideas también aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!